como dijo Mabel, yo soy Jennifer Villarreal, yo soy una psicóloga ecuatoriana. Después, bueno, hice mi maestría y luego me he especializado en los trastornos del neurodesarrollo. La conferencia de hoy, la charla de hoy se llama Trastornos del espectro del autismo, generalidades y estrategias de manejo. Gracias a este espacio ofrecido por UC Davis y la conferencia Aprendiendo Juntos. Primero, bueno, ¿qué son los trastornos del neurodesarrollo? Esta conferencia está hecha para papás, así que les voy a explicar cada cosa de la manera en que yo considero que mejor se aprende. Pienso que los papás, pensamos muchos que los papás hacen la diferencia en el tratamiento y en la evolución de sus hijos cuando conocen, cuando tienen información. A veces la información es muy difícil, la idea es que la información sea fácil y asequible para todos. Entonces, los trastornos del neurodesarrollo se relacionan con todo aquello que sucede cuando este sistema nervioso central se está formando. Cuando este sistema nervioso central desde el vientre materno está en formación hasta cuando tenemos aproximadamente 25 años que se terminan de desarrollar nuestras funciones ejecutivas y dependiendo de cada persona ese funcionamiento, ¿no? Cuando está en desarrollo. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo se encuentran los trastornos del espectro del autismo porque son estas características, estos retos que se presentan cuando el niño está desarrollando su sistema nervioso central. Por eso es parte de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, bueno, es un largo camino de desarrollo, de crecimiento de los pequeños en los que algunos retos pueden presentarse, ¿no? Uno de ellos, los trastornos del espectro del autismo. Entonces, esto de espectro, ¿no? La palabra espectro es importante. La palabra espectro es importante cuando hablamos de TEA, porque los TEA particularmente, a diferencia de otros trastornos del neurodesarrollo, son muy diferentes los unos de los otros. Esto es un espectro, como ven, este dibujo que les puse, hay colores, ¿no es cierto? Desde el azul hasta transformarse en rojo, sin que ninguno sea igual al otro. Es decir, el que está al lado más izquierdo es bastante negro, el que está al final es bastante rojo y ningún pedacito, si midiéramos con una reglita de milímetros, sería igual al otro. Por eso se llaman trastornos del espectro del autismo. Por ninguno es igual al otro. Es un gran espectro. Por eso me gusta ponerles a los papás este dibujito de los colores que nos demuestra cómo se ve un espectro. Así se ve el espectro y así se ven los individuos con TEA respecto a sus características, ¿no? Entonces, primero por un lado, deben un segundito porque tengo aquí una ventana abierta y quiero poder quitarla para que no me estorbe. Listo. Muy bien. Entonces, por un lado, tenemos características diferentes. No todas las personas que están en el espectro son iguales las unas a las otras, no presentan las mismas características, no presentan los mismos síntomas. No todos los síntomas que leemos de TEA se presentan en cada persona. Nosotros creemos a veces que todos los síntomas que leemos presentan todas las personas que están en el espectro y puede ser desde lo más leve hasta situaciones mucho más difíciles. Entonces, estas tres frases para mí son fáciles para los padres de entender cuando hablamos del espectro, de esa palabra espectro que tanto utilizamos y que la verdad tiene como un sentido, ¿no? Después, dentro de los trastornos del espectro del autismo tenemos que tener claras las características que se presentan para tener este diagnóstico, ¿no? Primero, hay componentes generales básicos muy importantes que tienen que estar presentes en una persona que está en el espectro, que presenta un trastorno del espectro del autismo. Por un lado, la comunicación y las habilidades sociales, que como ustedes ven en la presentación las puse juntitas, porque la comunicación y las habilidades sociales se relacionan totalmente las unas con las otras. No hay manera de diferenciarlos, de dividirlos hacia rajatabla. Es decir, esto es comunicación, esto es habilidades sociales, porque a la final a través de la comunicación nosotros interactuamos socialmente. La otra gran área en la que se presentan características para poder estar seguros de que una persona está en el espectro del autismo son los patrones restringidos o repetitivos de la conducta. Y la otra es que hay un inicio temprano de los síntomas. Entonces, seguro que tenemos que tener esto. Problemas en la comunicación y habilidades sociales que son como muy juntos, problemas de patrones repetitivos y restringidos de la conducta y el inicio temprano de los síntomas. Estas tres son las que tienen que estar presentes para que nosotros podamos estar súper seguros de que una persona
presenta un trastorno del espectro del autismo. Eso es importantísimo porque no es lo mismo que una persona tenga esta parte de aquí y la de abajo, no necesariamente tiene un trastorno del espectro del autismo, o la primera y la segunda, pero no la de abajo, tampoco necesariamente tiene un trastorno del espectro del autismo. Obligatoriamente tenemos que tener los tres. Yo siempre les explico a los papás que este tema de los diagnósticos para las personas que trabajamos en esta área es un mapa que nos sirve para poder guiar nuestras intervenciones, saber qué intervención va a ir mejor con esta persona, qué tipo de test tengo que aplicar con esta persona que muy probablemente tenga un trastorno del espectro del autismo, gracias a que sé y veo que tengo los síntomas en las tres familias que acabo de mostrar aquí, ¿no? Entonces, eso es lo importante, por lo que voy a explicar a continuación más que todo, ¿no? Primero, ¿qué podemos ver en comunicación y habilidades sociales? Hay muchísimos síntomas relacionados al TEA que tienen que ver con comunicación y habilidades sociales. A veces los papás no sabemos algunos, vemos algunos, pero no necesariamente todos. Y son tan versátiles y tan variables que es difícil verlo a veces y darnos cuenta, ¿no? Por la gran variabilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos problemas o dificultades en el contacto visual. El contacto visual es comunicación definitivamente. Nosotros no nos percatamos de qué tanto miramos a la gente a los ojos. Es una cosa increíble, pero cuando trabajamos con niños que están en el espectro nos damos cuenta claramente de eso. Otra característica que podemos tener alerta o que está presente cuando hay dificultades de comunicación y habilidades sociales es cómo inicia la persona el contacto con las personas, ¿sí? ¿De qué manera? De una manera esperable, de una manera poco apropiada para la situación. Inicia usando gestos, palabras, o solo usa palabras, o no usa gestos. Todos estos matices del iniciar la comunicación son importantes. Otros indicadores en cuanto a la comunicación son cómo actúa cuando disfruta sus actividades, cómo actúa cuando algo le está gustando a la persona. Actúa compartiendo ese interés, actúa siendo muy feliz con lo que está haciendo y nada más, pero sin poder invitar a otro a su disfrute. Otras características tienen que ver con pedir, cómo pide la persona lo que necesita, ¿no? Las personas neurotípicas normalmente pedimos con gestos, palabras, es decir, comunicación verbal, no verbal. Y esta persona que sospecho que tiene un trastorno del espectro del autismo, ¿cómo está pidiendo, no? Solo con palabras, solo con gritos, sin contacto visual. Otra característica tiene que ver con mostrar objetos, mostrar cosas que me interesan. Esta cosa de poder decir al otro, mira qué lindo, esto me gusta. Eso es interacción social. No gano nada concretamente diciéndole a alguien, mira qué lindo, esto me gusta. Nada, pero en tema de interacción gano muchísimo, ¿no? Responder al nombre también, ustedes deben haber escuchado que esta es una de las características también que tenemos que estar pendiente. Digo el nombre y me mira, no me mira, cuántas veces tengo que repetir, solo cuando le digo yo, o tal vez cuando cualquier persona le dice, igual no escucha, o cuando le digo yo sí, me atiende. Luego, por otro lado, la comunicación con dificultades de reciprocidad también se puede dar, es decir, no necesariamente hay una respuesta, habla solo de los temas que le interesan o no me contesta cuando le estoy hablando de un tema en particular. También pueden darse en el área de comunicación y habilidades sociales temas con compartir intereses, emociones o afectos, es decir, yo cuento de lo que me gusta, comparto mis emociones, puedo ser afectivo, recibo bien ese afecto. Otra indicador, otra característica es cómo el niño o la persona comparte su juego, está jugando y comparte con usted mientras juega o prefiere jugar solito. El interés por sus pares es otra característica, le gusta estar con otros niños o no, cuando se le acercan se pone contento, pero tal vez no sabe qué hacer o cuando se le acercan no se pone contento y le molesta la presencia de los otros niños. Luego el tema de no solo palabras, ¿no? Siempre estar pendientes de que el lenguaje es más que palabras, más que hablar un montón, porque puede ser que un niño hable muchísimo, pero su lenguaje no sea funcional. Definitivamente que eso puede pasar y eso no es lo que estamos esperando hablando de comunicación eficiente y de interacción social. Y el uso de gestos, ¿no? Ahí debemos haber nosotros leído mucho, ustedes deben haber leído mucho. Señalar, decir chao, mandar un besito, todo ese tipo de gestos es comunicación no verbal y es algo que
comúnmente falla en las personas que están dentro del espectro, ¿no? Entonces, luego tenemos la otra área, acuérdense que hice ese cuadrito, 1, 2 y 3, ¿no? La segunda área son los patrones repetitivos y restringidos o estereotipados de la conducta. Entonces, ahí dentro de eso pueden estar temas como la entonación de la voz, una voz muy monótona, como si fuera un robot, una voz muy bajita o una voz muy alta o una voz con un timbre muy particular, es decir, la entonación es importante, los intereses sensoriales también, si hay niños que tienen intereses sensoriales que pueden ser muy restringidos y muy restrictivos en algunas ocasiones, intereses inusuales, a veces no es sensorial, me gustan los trenes, me gustan los focos, me gustan los ventiladores, esos son intereses inusuales, movimientos de manos, dedos o más complejos del cuerpo, ¿no? El típico movimiento de las manos o el aleteo o formas de correr particulares alrededor de los lugares también están dentro de los patrones repetitivos de la conducta y el uso de objetos o habla estereotipada, es decir como frases muy rígidas, ¿no? Como me sé una frase de una película y la repito e incluso la puedo introducir para que sea funcional, pero son patrones de habla estereotipada o cada vez que alguien me saluda, yo le digo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Viene alguien más tarde, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Con el mismo tono, con las mismas palabras, cuando el lenguaje social en realidad es muy versátil, dependiendo de la situación y nunca decimos de la misma manera, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? O saludamos, ¿no? Entonces, todo esto está presente en los patrones repetitivos de la conducta, así como la inflexibilidad en rutinas, rituales y conducta, que eso es una cosa que está presente comúnmente y ustedes lo deben haber escuchado, ¿no? Rutinas muy claras, dificultad para flexibilizarse y hacer otras actividades, rituales respecto de intentar hacer las cosas de la misma manera siempre, me he visto de la misma manera siempre, me lavo las manos o me baño de la misma manera siempre y eso me genera un estrés cuando no lo hago de la misma manera. Quiero escribir de la misma manera siempre mi tarea en el margen exacto y cosas así, ¿no? Entonces, estos son las opciones que estoy poniendo aquí de patrones repetitivos de la conducta. Y luego el tercero, la tercera parte de nuestro cuadrito, síntomas desde periodo temprano del desarrollo. Es probable que sea evidente de acuerdo a las demandas del ambiente. Es decir, para que un niño, una persona esté dentro del espectro del autismo, definitivamente necesita haber presentado esos síntomas en momentos tempranos del desarrollo y si no nos dimos cuenta, puede ser que más adelante, cuando los retos sociales sean mayores, se note más. Es decir, no significa que si un chico fue diagnosticado a los 10, 12, no presentó sintomatología desde primeras etapas de desarrollo, solo que fue más notorio en esa época porque las demandas sociales de los niños de 10, 12 son mayores y por eso en ese momento nos dimos cuenta, pero no que no estuvo ahí presente. El TEA tal vez estuvo presente y eso se hace análisis, digamos, de la historia de desarrollo del niño junto con los padres. Entonces, para que un niño podamos decir que está en el espectro, tiene que cumplir características de esta y definitivamente se han presentado los síntomas antes. Si no, puede ser cualquier otra cosa, porque muchos de los trastornos del neurodesarrollo, muchos de cualquier enfermedad física, de cualquier cosa, comparten síntomas. Yo siempre les digo a los papás, cuando a usted le duele la barriga, usted no sabe si es la vesícula, no sabe si es indigestión, no sabe si es el apéndice, puede ser millones de opciones, es lo mismo, ¿no? Que tenga un niño una entonación particular para hablar no significa que tiene TEA, solo por eso. Tiene que haber las tres características, ¿no? Y ese es el diagnóstico diferencial que los clínicos normalmente hacen, pero para mí es muy importante que los papás entiendan esto porque los papás tienen una duda muy común y es, ¿por qué mi hijo tiene TEA si no tiene TEA? ¿Por qué mi hijo tiene TEA si mira a los ojos? ¿Por qué mi hijo tiene TEA si le interesan los niños? Justo por eso, porque ningún niño con TEA es igual al otro. Y con que haya síntomas en las tres áreas, en las dos áreas y luego se cumpla y estas dos, la una tiene dos partes, como les expliqué antes, cumple los criterios de TEA de acuerdo a una evaluación y diagnóstico organizado y bien hecho, ¿no? Pero por eso, para que perdamos esa idea que a veces nos cuesta un poco entender
de que cada caso es igual al otro. O yo conozco un niño con TEA que es así, mi hijo no es así, ¿sí? Eso no significa nada, eso significa que el espectro es amplio y que este niño está en el color verde y mi niño está en el color amarillo, ¿sí? Básicamente pensando en lo del espectro, ¿sí? Ahora yo quería hacer una encuesta, si me pueden ayudar, claro está, poniendo un dedito arriba con esta función que tiene el Zoom, si ustedes ven que todas las personas con TEA presentan síntomas que se les hacen a ustedes muy fáciles de identificar que tiene TEA. Es decir, ustedes consideran que es fácil identificar que una persona tiene TEA en todas las personas con TEA. Esa es la pregunta. Entonces, si alguien puede levantar el dedito si es que piensa que es fácil identificar a todas las personas con TEA. Parece que no tengo deditos levantados. Y no, no es fácil identificar. Por eso, porque no es tan blanco y negro como otros trastornos del neurodesarrollo a los que tal vez estemos acostumbrados, porque es un espectro y cada persona tiene características diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí les he hecho este cuadrito, aquí tenemos una niña y un niño. Esta niña puede ser que no tenga problemas con el contacto visual, que no tenga problemas en cómo inicia el contacto con las personas, pero sí tenga problemas sobre cómo actúa cuando disfruta de sus actividades, sobre cómo pide, sobre cómo muestra, sobre dificultades en la reciprocidad, sobre dificultades para compartir intereses, emociones o afectos, compartir su juego, interés por sus pares o gestos. Y también puede ser que no tenga problemas en casi nada de lo que aquí le taché, entonación, intereses sensoriales, pero tenga intereses inusuales y inflexibilidad en rutinas, rituales y conductas. ¿Sí? Así puede ser esta niña. Y así puedo jugar tachando y no tachando opciones. Pero tengo que tenerlas en los dos lados, recuerden, y saber que la sintomatología se presentó desde temprana edad, aunque no nos dimos cuenta tal vez al inicio. Este niño, por el contrario, en mi ejemplo, tiene problemas de contacto visual, de cómo inicia el contacto con las personas, de cómo actúa cuando disfruta de sus actividades, pero no tiene problemas para pedir, mostrar, responder al nombre, pero sí tiene problemas para la comunicación con dificultades en cuanto a reciprocidad, no tiene problemas para compartir intereses, emociones o afectos, ni compartir el juego, sí tiene intereses por sus pares, sí habla con un lenguaje usando gestos, no solo palabras, usa gestos, tiene una buena entonación regular, pero no tiene intereses sensoriales, perdón, tiene un problema de entonación, una entonación especial, pero sin intereses sensoriales, presenta intereses inusuales, presenta movimientos de manos, dedos o más complejos del cuerpo, pero no hay uso de objetos o habla estereotipada ni inflexibilidad en rutinas y rituales y conducta. Podemos jugar con esto muchísimo y sacar muchísimos tipos de opciones de estos ejemplos de niños con TEA que aquí he puesto estos dibujitos, porque ninguno es igual al otro. Entonces la pregunta, ¿por qué mi hijo tiene TEA sí, no aletea? Es porque sus características son distintas. Si no aletea, debe tal vez tener otras dentro de los patrones restringidos y estereotipados de la conducta. ¿Por qué mi hijo tiene TEA si mira los ojos? Puede tener, no tiene esa, pero tiene otras características de las dificultades en interacción social y comunicación. Y así sucesivamente. Entonces, esa duda tiene que ser contestada más que por el micro de los síntomas, por el macro de la familia de síntomas, ¿sí? Y ustedes darse cuenta, bueno, no tiene problemas de movimientos de manos, pero tiene esto. No tiene problemas de uso de gestos, pero tiene esto. Entonces, tengo las tres familias, todo se hace un poco más claro de entender así, ¿no? Luego, en el diagnóstico del TEA, de acuerdo al DSM-5, que es el Manual Estadístico y Diagnóstico de los desórdenes mentales, se ubican niveles de apoyo. Esto fue como se lo organizó recientemente, ¿no? Hay niveles de apoyo. ¿Por qué puede requerir apoyo muy sustancial, apoyo sustancial o apoyo? Existe mucha confusión en los padres acerca de este tema de los niveles de apoyo, ¿no? Porque la primera pregunta que hacen los papás cuando tienen un diagnóstico de autismo o cuando ellos ya se dieron cuenta y van a confirmar el diagnóstico nada más donde el clínico es, pero ¿qué tan grave es? ¿Qué nivel de gravedad tiene? ¿Es de gravedad severa? ¿Es de gravedad? Esa es la pregunta de los padres. En realidad no hablamos de gravedad, sino de apoyos. ¿Qué tipo de apoyo requiere?
apoyo muy sustancial, apoyo sustancial o solo apoyo. Eso significa que tan independiente es ese niño, esa persona, en la vida cotidiana. Puede vestirse solo, puede seguir instrucciones, al contrario, necesita que alguien siempre esté con él, al contrario, tiene grandes problemas de conducta derivados del TEA y por eso necesitamos estar muy pendientes de todo lo que le sucede en el día. Entonces, el nivel es de apoyo, más no necesariamente de gravedad. Por lógica, si necesita mucho apoyo, en ese momento se vive la gravedad con mucha intensidad. Pero es muy también real decirles que de acuerdo a las intervenciones que se haga, principalmente dependiendo de la edad, mientras más chiquitos mejor, este nivel de apoyo tiene que bajar o buscamos que baje. Ese es el objetivo. Así que no es una sentencia que una persona que recibe un apoyo sustancial no puede en un momento recibir un solo apoyo o que una persona que reciba apoyo eventualmente pueda recibir apoyo sustancial si algo por ahí no estuvo bien, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar siempre en la funcionalidad de la persona. ¿Qué tanto le podemos ayudar con qué estrategias para que pueda ser más funcional en la vida, más independiente y por lo tanto tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, esto de los niveles de apoyo es así. No necesariamente para nosotros es tan fácil decir a la familia, es un grado severo, no va a poder salir adelante. Es subjetivo. Depende de los apoyos. En este momento es severo. ¿Por qué en este momento es severo? Porque vamos a ver lo siguiente. Que las personas estén dentro del espectro no significa que no puedan tener otras necesidades u otras patologías del desarrollo. Entonces, siempre que hablo con los papás, les digo, ¿no? Si un niño tiene solo un trastorno del espectro del autismo, obviamente van a ser un tipo de retos, pero que esté en el espectro no le quita lo que todo niño puede vivir. Siempre les digo, nosotros le culpamos al espectro de todo, pero no. Tal vez puede tener TDAH, tal vez puede tener ansiedad, tal vez puede tener discapacidad intelectual. Primero, porque es un niño, es una persona, y todas las personas podemos tener TDAH, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, discapacidad, trastornos genéticos, todos podemos tenerlo. La persona que está en el espectro tiene más posibilidades de tenerlo, ¿sí? Puede tener TDAH, ansiedad, TOC, discapacidad intelectual, trastornos genéticos, etcétera. Estos son unos ejemplos de las típicas comorbilidades, es decir, otras patologías que suelen coexistir con el trastorno del espectro del autismo, pero no es obligatorio que, y lo que sí es un hecho es que cuando se suma una con otra, los retos son más grandes. Por ejemplo, cuando existe discapacidad intelectual concomitante a un trastorno del espectro del autismo, el reto es bastante grande y tenemos que trabajar con un enfoque de un niño que tiene una discapacidad intelectual con un trastorno del espectro del autismo, porque vislumbramos qué es lo que va a necesitar en el futuro para ser independiente y tener buena calidad de vida, como la mejor calidad de vida posible, como les decía hace un momento. Entonces, que tenga trastorno del espectro del autismo no significa que pueda tener comorbilidades, que no pueda tener comorbilidades asociadas. Si tiene comorbilidades asociadas, mientras más y más severas, más retos, pero eso nos guía para poder saber cómo intervenir con esa persona. Y las personas que están dentro del espectro tienen más probabilidades de tener los que aquí indico, así como otros. Estos son solo unos ejemplos. Y siempre les explico a los papás. Cuando tenemos un niño con síndrome de Down, sabemos que tienen problemas cardíacos, por ejemplo. Entonces, un niño con síndrome de Down que nace siempre, el doctor le va a decir, vamos a hacer un chequeo con cardio para ver que todo esté bien, porque ya sabemos que en esos niños hay mucha probabilidad de tener problemas cardíacos. Capaz este niño al que llevamos no lo tuvo, pero hay una probabilidad. Entonces en el TEA es así. Estas son las probabilidades de que puedan estar asociadas. Luego entonces vamos a hablar de un tema que me encanta, que es la detección temprana, ¿sí? Antes, y todavía nuestras familias latinas, porque es algo muy cultural también, teníamos esta idea de que, de que ya va a hablar, ya va a caminar, no le molestes, no te preocupes tanto, le ves la quinta pata al gato con el pobre guagua, así decimos guagua en el Ecuador a los niños, esto decimos, tu primo habló a los 5 años y mira muy bien que está, tu mamá habló a los 7 y mira muy bien que está. Entonces, esos son comentarios muy comunes, al menos en nuestra comunidad latina, ¿sí?
Esa era la idea antigua, y no solo de las familias, sino también de los médicos, ¿sí? De los proveedores de salud y de los psicólogos, me refiero a toda el área de atención a los niños, ¿no? Antes era como, no espere, no se preocupe, hay que esperar hasta los 5 años para poder hacer una evaluación, hay que esperar hasta los 6 para poder dar un diagnóstico, hay que esperar hasta los 8 para poder estar seguros. Y nos fuimos dando cuenta de que esto era un error. Porque el esperar para dar un diagnóstico, porque claro, a todo el mundo le da miedo decir que un niño chiquito tiene TEA o tiene TDAH o lo que sea, ¿no? En el caso del TEA, lo importante es detectar indicadores tempranos para poder intervenir tempranamente. ¿Por qué? Por la plasticidad cerebral. El cerebro de los niños es plástico. El cerebro de los niños tiene una gran capacidad para aprender. No va a haber una época en la vida como de los 0 a los 5 años en la que el cerebro sea tan capaz de aprender. Nunca va a haber cambios tan grandes como en esa época. Eso no significa que de 5 a 8, de 8 a 12, el niño no pueda avanzar, claro que sí. Pero esta primera etapa es mágica, realmente maravillosa, porque este cerebro está en formación y aprenden todo. Ustedes deben haberles dicho a sus hijos, ¿no? ¿Cómo aprende de rápido? Pongo una propaganda en la televisión, una publicidad y se la aprende de memoria y me la canta al otro día. Perfecto, así aprenden los niños, ¿no? Lo bueno y lo malo también. Entonces, por eso la detección temprana es importante. Y la detección temprana no necesariamente va a decir un diagnóstico. No, ese no es el punto de la detección temprana. Uno en la detección temprana lo que dice es si hay rasgos tempranos de un trastorno del espectro del autismo. Lo vemos porque veo en comunicación e interacción social, en patrones restringidos de la conducta y obviamente se está presentando en la primera infancia. Entonces, ¿para qué me sirve decir, veo estos rasgos tempranos, están presentes para intervenir en esos rasgos? Interacción social, comunicación y patrones restringidos de la conducta, que no es lo mismo que decir, este niño tiene un retraso en el desarrollo, vamos a trabajar motricidad fina, motricidad gruesa, vamos a trabajar un poquito de socialización, no es lo mismo. Si yo veo ya que hay indicadores de TEA, pues tengo que trabajar como si fuera un niño con TEA para poder ayudarle a que esta plasticidad de su cerebro le permita moldear y aprender lo que yo quiero que aprenda, ¿no? Que son estas otras habilidades de interacción social, comunicación, que pueden estarles costando mucho a los niños que están dentro del espectro, dando indicadores tempranos de que están dentro del espectro, ¿no? Entonces, ¿quién hace esa identificación temprana de sintomatología? Muchísimas personas. ¿Quién tiene contacto con un bebé? Con un bebé de 3 meses, de 6 meses, de un año, de 8 meses, de 14 meses. Primero los padres pasan todo el día con los niños y en los primeros meses pues obligatoriamente, luego más adelante ya hay otras personas que ayudan, pero los padres son quienes más tiempo pasan con los niños en función del grupo de adultos que los acompaña. Los médicos también, uno lo lleva al médico a su primer chequeo, luego hace el seguimiento constante. Los profesores también, muchas veces es una cuidadora de un daycare o de una guardería o de una amistad que lo está cuidando al niño o de la escuela como tal, ¿no? Cuando ya entra a la escuela. Cuidadores, la abuelita, la tía que me ayuda a cuidar al niño, odontólogos, pediatras, terapeutas de lenguaje, terapeutas físicos, etcétera. Es decir, todo aquel que ve bebés, que ve niños pequeños, debe saber algo de lo que es los trastornos del espectro del autismo. Tal vez no ser un experto, pero algo saber. Porque de esa manera va a poder identificar estos indicadores que son importantes para poder brindarle a ese niño la oportunidad de que reciba intervención temprana. Entonces, para eso estamos aquí, para aprender de esto, ¿no? Entonces, existen signos, hay indicadores de dificultades en el desarrollo que podemos ver desde pequeñitos. Yo siempre les digo a los papás que estamos todos acostumbrados a preocuparnos por dos cosas, por la motricidad y el lenguaje. Si un niño no camina hasta el año y medio, bueno, toda la familia se preocupa, le llevan estimulación temprana, la abuelita dice que es raro que el niño no camina, ¿por qué será que no camina? Es que no le ponen en el suelo, etcétera. Lenguaje, si un niño no habla y a los 2 años, por ejemplo, están súper preocupados todos, dicen, ay, no, es que hay que llevarle a la guardería, al daycare para que empiece a hablar, para que hable con niños de su edad, etcétera. Pero es muy particular que culturalmente no conocemos los indicadores de comunicación no verbal y socialización e interacción social, que como les dije se conecta,
Y no nos lo sabemos tan de memoria como esto. Un niño de 1 año y medio tiene que caminar. O sea, todos ya lo tenemos en nuestra cabeza. Un niño ya de 2 años tiene que hablar. Eso lo tenemos en nuestra cabeza. Pero estas cosas del contacto visual, de las iniciaciones sociales, no las tenemos tan en nuestra cabeza. Aprender esos hitos, así como aprendimos cuando un niño tiene que caminar, cuando un niño tiene que hablar, nos va a ayudar mucho a hacer detección temprana, ¿no? Si mi hijo de 1 año y medio no camina, yo lo llevo al doctor y digo, doctor, algo le pasa a este niño que no camina. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Que de esa manera uno diga, doctor, algo le pasa a mi niño que no me está respondiendo la sonrisa. Algo así. Los hitos del desarrollo nos ayudan a identificar temprano y a hacer intervención temprana. Entonces, aquí les puse la página del CDC, que no sé si la han visto, pero me encanta, es muy buena y nos ayuda a poder identificar indicadores tempranos de las dificultades de socialización o interacción social. Por ejemplo, voy a compartir mi pantalla completa para que puedan ver. Entonces, aquí está la página del CDC, que ustedes la deben conocer, del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, donde trabajamos, hay esta página que se llama Aprenda los signos, reaccione pronto. Me encanta muchísimo porque a las familias que vienen con tantas dudas y dicen, algo pasa, pero no sé qué, yo siento que algo no está bien con mi hijo, pero no estoy seguro. Cuando ven esto y pueden ver aquí videos, es algo hermoso porque aquí usted puede ver el video de le gusta jugar con la gente, ¿no? Entonces usted hace clic, ve el video de le gusta jugar con la gente y usted ¡Pum, puede ver. pum, pum! ¡Qué lindo eres, Calito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eres! Entonces es una visión e imagen clara para nosotros de qué es que le guste jugar con la gente. Mucho más fácil de hacerlo con solo leyéndolo, ¿no? Porque además son cosas un poco abstractas a veces, ¿no? ¿Qué es que le guste jugar con la gente? Así que yo les voy a dejar aquí porque le voy a dejar obviamente a Maribel la presentación. Yo le voy a dejar los links para que ustedes puedan ingresar y en estas primeras etapas de desarrollo, estar súper, súper pendientes de que estos hitos se den y de que obviamente puedan seguirlos y darse cuenta de si algo no está ahí, poder ver el video es mucho más fácil a que solo lo digan. ¿Y cuál es la alerta? No, el desarrollo de todos los niños no es perfecto ni lineal, es decir, el desarrollo de los niños no es como un libro de desarrollo donde uno dice 3 meses de esto, 4 meses de esto, ninguno es igual. Ustedes saben que hay variaciones y este tipo de herramientas tratan de hacer rangos amplios para que ningún papá tampoco se asuste innecesariamente porque ya son 4 meses, un día y no hace tal cosa, pero Todavía no, espera. la suma de los indicadores es la No, que a ya tiempo. nosotros, Espérate, ahorita vamos. ¿Quieres? es decir, si tengo un indicador, tengo otro indicador, ahí es cuando me tengo que preocupar. La suma de los indicadores. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar muy pendientes de que no sea solo uno, sino muchos, para que ahí podamos estar pendientes. Un indicador, dos indicadores, tres, tengo que preocuparme. Y todos los indicadores, comentar al doctor, ¿no? Porque tampoco queremos con esto que ustedes, por una cosita pequeñita, tal vez se angustien, ¿no? Sino pensarlo con este sentido de que el desarrollo es un proceso global. Obviamente, si tenemos alerta, acudir a una evaluación, consulta médica, donde se usarán herramientas específicas. Cada país es diferente. Si en esta audiencia existe gente de países distintos de habla hispana, pues sabrán que en un país, pues uno va directo primero a un centro de salud, por ejemplo, como aquí. Otras personas sabrán que si en su país no atienden nada, nada del área de neurodesarrollo gratuita, pues tendrá que ir a un lugar privado. Otras personas vivirán un sistema en el que sí todo entra dentro del mismo sistema de salud y tienen que ir a su proveedor primario de salud o lo que sea, pero si veo muchos indicadores, tengo que buscar a un proveedor de salud, de acuerdo a mi país, de acuerdo a cómo funciona en mi lugar. Y ir claro con las ideas. Mire, mi hijo tiene tal edad y no sonríe, mi hijo tiene tal edad y no hace gestos, no comparte, no disfruta conmigo. Y ser insistente con esto porque
Muchas veces los proveedores médicos que son más generales o que no trabajan con niños, por ejemplo, puede ser que no lo consideren como algo muy importante si no han tenido este conocimiento en trastornos del espectro del autismo. Entonces, les recomiendo mucho que ustedes se eduquen y que tengan claro esto con la demanda con la que van donde el proveedor. Es mucho más fácil, ¿no? El camino cuando se lo lleva así. Entonces, bueno, hay muchas características en los niños que se encuentran en el espectro y les voy a mostrar solo una partecita de este video que es como muy didáctico y como muy fácil de ver. Es antiguito, es de este Kennedy Krieger Institute, pero me parece muy ilustrativo respecto de cómo es la actitud de un niño que está en el espectro y un niño que no está en el espectro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver a este niño que no está dentro del espectro y que va a jugar con esta persona, va a jugar con esta terapeuta. Bueno, en realidad se ponen los objetos de manera que el niño tenga variedad de opciones para ver cómo a través de esos objetos pues interactúa con los otros. Entonces, mira, le da algo de comer, se acerca, hay muchos juguetes, pero él aún así escoge uno y busca trabajar con ella. Si no estoy mal, este niño tiene algo de año y 5 meses. Incluso le dio como si para que comiera la pelotita que podría ser una comida, ¿no? Entonces pone el platito, si ustedes se fijan, pone el plato con las pelotitas, es decir, puede hacer juego imaginativo y saber que el plato es para comer la comida imaginaria, digamos. Coge la cuchara, que es parte del platito, ¿no? Es un juego que hace equipo. Ella se sienta a su lado y él con la cucharita pues hace como si estuviera comiendo, ¿no? Típico juego de un niño neurotípico, incluso le da de comer a ella, es decir, no se queda solo con los juguetes, sino que si hay una persona, pues disfruto de esa interacción, aun siendo esta persona no necesariamente su mamá, ¿no? Le da ahí está el bebé, que es otra de las actividades que se hace con los niños cuando estamos evaluando esta sintomatología y pues la evaluadora también está apoyando ahí un poquito al niño haciendo como si soplara. Él imita seguramente, hace este juego funcional adecuado con los objetos, ahí que vamos, se pinta los labios de ella y está tratando de imitar al pintarse los labios de él también, ¿no? Este es el tipo de juego que esperamos de un niño neurotípico que no presenta sintomatología relacionada a TEA y si ustedes se fijan, hay mucha interacción, mucho compartir y es un bebé. Es un bebé, miren cómo camina, o sea, es un bebito en realidad, pero ya desde esa época podemos saber cómo es un comportamiento, una conducta social, comunicativa típica. Y vamos a ver esta otra parte, hay a otro niñito que él sí tiene signos de TEA y se ven dificultades, ¿no? Que ahí dice, algunas estaban ahí mencionadas. Entonces llega la evaluadora, se acerca, el niño no le dice nada, no se acerca como, ¿por qué te sentaste a mi lado? No, él está en el objeto, está con su celular y está muy interesado en el celular, lo juega, se lo pone en la orejita, eso está muy bien, pero no está interesado en ella, no busca interactuar con ella. Si nos ponemos a pensar el otro bebé, el anterior, se lo veía mucho más interactivo, mucho más interesado en la persona, ¿no? Y no se lo ve incómodo a este niño con la persona, sino como sin mucho interés en ella, sino con más interés en los objetos. Persiste en el uso del celular, se mantiene sin hacer mayor variación o sin hacer mayor búsqueda de otro objeto de todos los que le están ofreciendo, es decir, se quedó en ese y ese fue el que él no sale de ahí, ¿no? No hace más versátil, más variado su juego, sigue en la exploración de ese juego, pero no hay contacto visual con las personas que están a su alrededor. Ella incluso ahora está buscando la mirada muy consistentemente y directamente, pero Listo, ahí está, lo luego. el niño ¿Ves? no, no observa, ¿no? Ella le está buscando, le está intentando hacer las cosquillitas, está intentando jugar con él, está intentando hacer este disfrute compartido con este bebé. El bebé algo se está riendo por ahí, pero es muy poco. Él sigue con su celular, lo mueve y no necesariamente la mira a los ojos. Entonces, si ustedes se fijan, un bebé tan pequeñito, puede ser que ya sea muy clara esta sintomatología relacionada al espectro, detectada de manera temprana, sin que esto signifique
que esto sea algo gravísimo, ¿no? Esto significa que nos dimos cuenta muy rápido de que estos síntomas están ahí presentes y eso nos ayuda a poder intervenir tempranamente, como les decía hace un ratito. Entonces, ¿existen indicadores? Claro que sí. Indicadores de que existen síntomas tempranos de un trastorno del espectro del autismo. Estos indicadores, como les dije antes, nunca son los mismos en todos los niños, nunca se dan en el mismo tiempo en todos los niños. Son guías que nos ayudan a los padres a estar súper pendientes de esto. Así como ustedes, papás, están súper pendientes de que su niño camine, de que coma, de que a tal edad ya deje el biberón, el chupón, lo que sea, también debemos estar pendientes y aprender sobre estos indicadores más de comunicación y de interacción social. Entonces, por ejemplo, a los 2 meses, los niños ya tienen que sonreír, ya sonríen, buscan y se sienten interesados por el rostro. Todos los que hemos tenido bebitos hemos sido tan felices de tener bebitos a nuestro alrededor. Nosotros nos acercamos a un bebé y es el típico, ¿no? Porque es algo natural, agú, 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 ¿cómo está mi bebé? Y el bebé se siente interesado por el rostro, lo toca, se sonríe, mueve la cabeza hacia los sonidos, si es que algo suena, mira, si vengo de atrás y le digo algo, mira. Luego a los 4 meses, sonrisa espontánea con personas, es decir, llega mamá, se pone feliz del bebé. 4 meses, no es chiquitito, pero puede hacerlo, ¿no? Ya puede copiar gestos, por ejemplo, si es que la mamá hace, el bebé también puede hacer, ya se da el balbuceo también, ya empieza a balbucear el bebé muchísimo a los 4 meses. A los 6 meses ya debería reconocer caras, por ejemplo, no solo de mamá, sino de otras personas cercanas. Debería disfrutar jugar con los demás, es decir, preferir estar con otras personas que estar solo, disfrutar de mirarse al espejo, responder con sonidos también. Si yo le digo, ¿cómo está mi bebé? El bebé va, 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 o algo por el estilo, ¿no? Como conversar con nosotros, emitir sonidos vocálicos, hacer sonidos por turnos, como lo que acabo de decir hace un ratito, reaccionar al nombre ya, reconocer su nombre, saber que ese es su nombre. A los 9 meses, ya estamos hablando de bebés chiquititos, preferir a estas personas ya, entender el no, ya podría unir consonantes con vocal, mamá, ma, pa, 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 ta, 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 copiar sonidos y gestos, empezamos a decir palabras y él empieza a hacerlas, mandar un besito, por ejemplo, decir chao, hola, son bebés, tienen 9 meses y esto ya está presente, ¿no? A los 12 meses llorar cuando los padres no están, es totalmente normal, porque ya sé quiénes son mis padres, tengo una necesidad de su presencia a mi lado, entregar cosas, por ejemplo, tiene algo que le gusta, algo que está cerrado y que quiere abrirlo y darte como, ayúdame, quiero que abras esto, por ejemplo, o algo bonito y, los bebés te miran y te muestran, ¿no? Disfrutar de juegos sociales como Peekaboo o como cosquillitas, cosquillitas o las burbujas u otros juegos. Culturalmente tenemos muchos juegos, ¿no? La araña pequeñita, esto, cabeza, hombros, rodillas, pies y este tipo de juegos también. Esto, a los 12 meses, llorar cuando los padres no están. No, esto ya les dije, perdón. A los 18 meses, mostrar afecto intencionalmente, jugar con imaginación ya, jugar a que le marca al bebé, que le da la teta, por ejemplo, señalar con el dedo, decir palabras. A los 24 meses, imitar a las personas ya, jugar como que podo el césped, jugar a que cocino, jugar a que soy el doctor, emocionarse por estar con otros niños, buscar acercarme a otros niños, empezar a jugar con otros niños, señalar algo que se le pide, ajá, saber que él puede hacer el movimiento de señalar, reconocer nombres de personas ya, frases de 2 a 4 palabras, seguir instrucciones, etcétera. Entonces, uno puede pensar que un niño de 2 meses no hace interacción social, claro que la hace, claro que hace comunicación, porque la comunicación es más que palabras. La comunicación son los gestos, la mirada, las inflexiones de voz, incluso cuando todavía no hablo bien, cuando todavía no tengo muchas palabras, puede haber inflexiones y quienes tienen bebés lo saben, ¿no? El llanto es diferente hasta. Entonces, tenemos que estar pendientes desde bebitos. Hay hitos que podemos identificar y chequear ese desarrollo lo más pronto posible para poder intervenir lo más pronto posible, ¿no?
Ahora vamos a las estrategias de manejo. Entonces, es muy importante tener en claro qué estrategias podemos usar los padres. Yo preparé algunas y les dejo algunos recursos para que ustedes puedan revisar, porque como ustedes saben, siempre un profesional, un clínico, una persona con experiencia puede ayudarles mucho en el caso puntual de su hijo, porque acordémonos de la imagen del espectro, ningún caso es igual al otro. Pero puse aquí ciertas estrategias que son generales y que pueden servirles, siempre sabiendo que lo más importante es la perspectiva de una persona, de un profesional que trabaje con su niño porque lo conoce más que nadie, o la suya, que ustedes lo conocen más que nadie. Pero hay ciertas estrategias que nos pueden servir, ¿no? Entonces, primero, en las necesidades sensoriales. Estar claros, siempre pongo esto de que ningún caso es igual. Es decir, ya hablamos al inicio de que ningún niño dentro del espectro es igual al otro, ningún caso es igual al otro y por lo tanto estas estrategias puede ser que no les funcionen a todos, pero puede servir y podrían ustedes comentarle también a las personas que hacen sus procesos de terapia. Entonces, algunos niños con necesidades sensoriales pueden beneficiarse de hamacas o columpios sensoriales, camas elásticas, columpios, pelotas de fitness donde se hacen ejercicios sobre ellas, cojines, carpas o espacios similares, masajeadores también. Este tipo de tools, de herramientas que podemos tener en la casa, pudieran ayudar a nuestros niños a regularse sensorialmente gracias al uso de estas herramientas. Existen técnicas para hacerlo, existen técnicas para manejarlo, especialmente el tema de la pelota, pero como padres y como padres que necesitan herramientas, incluso el Hospital Universitario Mutua Terraza que les puse ahí abajo, desarrollo este guía de recomendaciones para las familias de personas con TEA, donde incluye todo esto que yo menciono y hace varias indicaciones, porque entendemos que a pesar de que obviamente lo ideal sería que un profesional haga estos procesos, no siempre tenemos los recursos, no siempre tenemos a un profesional cerca y nosotros buscamos el bienestar de nuestros niños. Entonces, muchas instituciones del mundo hacen estas guías para ayudar a las familias a que con sus propios recursos, con sus propios elementos puedan responder a las necesidades de sus niños, ¿no? Entonces, hamacas, ya saben, columpios, ir probando, ver qué le puede servir, camas elásticas también, los cojines, si no tienen esto, cojines en el piso para que el niño pueda estar acostado, a veces tienen necesidades táctiles o en su piel, entonces se soban ahí y eso les da calma. Las herramientas sensoriales les ayudan a ellos a regularse. Como decía Daniel Valdés en un blog que puso, todos tenemos movimientos regulatorios, todos ustedes ven, yo hablo un montón con las manos, me muevo, hay gente que se coge el pelo, todo esto nos regula, ¿no es cierto? Solo que ellos tienen más necesidades sensoriales importantes que las regulan con este tipo de actividades, ¿no? Que a veces puede ser correr, por ejemplo, pero si les damos este tipo de herramientas, podemos ayudarlos a regularlas de una manera más funcional e incluso a que eventualmente y poco a poco mejoren esos niveles de regulación sensorial, ¿no? Luego, el tema del pensamiento rígido, ¿no? La rigidez mental. Otra vez, ningún caso es igual. Algunos niños pueden beneficiarse de anticipar las actividades y planificarlas. Existe mucha evidencia de que los niños que se encuentran en el espectro tienen dificultades para poder ser flexibles, ¿no es cierto? Para poder entender por qué esto no puede ser de esta manera. Así que anticipar y planificar ayuda mucho a que tengan un camino para que no exista este factor sorpresa que puede generarles mucha ansiedad, ¿sí? Entonces, anticipar estas actividades, planificarlas, decirles lo que va a pasar primero, segundo y tercero. Para eso sirve mucho el uso de pictogramas y horarios visuales porque existen dificultades en la comunicación verbal muchas veces, aunque sea una persona verbal, y el hecho de que tengamos un organizador visual ayuda muchísimo a que la persona pueda saber lo que antecede, lo que precede, y que de esa manera puede estar lista para eso, y esta inflexibilidad mental que está presente pueda flexibilizarse mejor porque hay una vía por la cual yo comprendo lo que está pasando. Cuando no hay comprensión es muy difícil. Muchos papás a mí me dicen, es que mi hijo me entiende todo, yo estoy 100% seguro.
Eso es subjetivo, ¿sí? Porque el lenguaje es más que palabras, el lenguaje es intenciones, el lenguaje es subjetividad, el lenguaje es gestos. Y tal vez eso no esté siendo comprendido. Así que no podemos estar 100% seguros de que nos entiende todo así, tan absolutos, y más bien es importante que tengamos la mente abierta y que ayudemos. Los pictos ayudan mucho. Además, siempre les digo a los papás que si ustedes se fijan en las escuelas preescolares, en los daycares, tienen muchos pictos para todos los niños neurotípicos. Hay pictos, ¿no? Imágenes del niño. Primero vamos a tener la asamblea, después vamos a tener las mesas de trabajo, luego vamos a tener el recreo y así. Esto ayuda a todos en realidad, así que ¿por qué no a los niños con TEA mucho más con sus características que van por ahí? Luego, buscar estrategias, intervenciones que permitan mejorar la comunicación para hacer los objetivos mencionados anteriormente posibles. Si no tengo un buen sistema de comunicación, es muy difícil que el niño entienda lo que va a pasar, lo que estuvo antes, cuánto tiempo puede mantenerse en su juego inflexible, si tiene un fin o no. Si él no me está entendiendo, si no hay un sistema de comunicación eficiente, la inflexibilidad mental va a estorbar muchísimo, porque no puede el niño hacer un acuerdo conmigo, entender cuándo se termina ese juego, entender cómo hacer para terminarlo. La comunicación es prioritaria. Si la comunicación falla, todos los retos se hacen mayores. Ofrecer opciones dentro de una estructura. Si él está jugando con sus carros haciendo líneas y haciendo líneas de solo verde, solo rojo, solo azul, solo amarillas, pues entonces hagamos un patrón, ¿no? Amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo. Eso es es algo de flexibilidad, algo de variación en ese juego. Si el niño está solo moviéndose en círculos, en círculos, en círculos, hagamos algo de flexibilidad. Me muevo 1, 2, 3 y me boto a la cama. Me muevo 1, 2, 3 y me boto a la cama. Eso es más flexible. Entonces nosotros a través del juego podemos ayudarles a ellos a desarrollar estrategias de flexibilidad, ofreciéndoles opciones que hagan más divertido, más agradable, más disfrutable la acción antes que ese juego repetitivo e inflexible. Pero esto se tiene que hacer como muy naturalmente, pensando antes qué le puede gustar, con su gran conocimiento de sus hijos. Luego, lenguaje claro y conciso que evolucione el niño a mayor flexibilidad. Muchas veces tendemos a hablar muchísimo, porque las personas, nosotros los neurotípicos hablamos un montón. Entonces, mi hijo, ya tienes que recoger y luego tienes que guardar, recoge, recoge. Ahí están las cajas para guardar, ya te dije, ya termina, ya nos vamos. Mucho lenguaje no es buena ayuda, mucho lenguaje verbal así, ¿no? Más bien el lenguaje tiene que ser bien pensado para que sea claro, conciso, en comandos específicos que nos ayuden a nosotros a transmitir la idea exacta a nuestro hijo que tiene retos en la comunicación. Y va evolucionando, ¿no? Si ya consigo algo, pues puedo ir implementando dos pedidos en lugar de uno, es decir, dos comandos en lugar de uno si estoy solicitando algo. Puedo ir implementando apoyos visuales también de los procesos, como cuál es el proceso de ir al baño. Ustedes deben haber visto, ¿no? Primero me paro frente, levanto la tapa, me bajo el pantalón, me bajo el calzoncillo, me siento. Esos procesos visuales ayudan mucho para saber esta estructura y para poder vivir mejor la inflexibilidad que está presente, ¿sí? Y luego el juego es nuestra mejor herramienta para trabajar inflexibilidad mental en los niños, al menos con introducirnos en el juego como padres, como adultos y poder implementar variaciones que puedan ser percibidas por el niño como divertidas, como agradables, como disfrutables, para que ese juego flexible se flexibilice en ese momento y cada vez más haya más probabilidad de que se sienta motivado a flexibilizarse, porque cuando me flexibilicé, disfruté. Entonces, si le dejamos mientras, por el contrario, jugando a su juego inflexible horas eternamente y nosotros no entramos a ayudarle a flexibilizar ese juego, es mucho más difícil que lo consiga, ¿no? Y está bien que tengas ese juego, le regula como el tema sensorial, pero como les explico a los papás, de eso él ya tiene mucho, se estimula solo por su cuenta, entonces hay que ayudarle a que estimule otras áreas del desarrollo, ¿no? Si tengo un hijo que le encanta la bicicleta, pero tiene muy mala motricidad fina, pero tiene muy buena gruesa, lo que hago yo como papá naturalmente es, bueno, voy a comprarle un libro de dibujos que le guste mucho y me voy a sentar con él para decirle, ay, qué lindo, dibujemos. Entonces, así somos los papás, ¿no es cierto? Es lo mismo. No es que les estamos haciendo un daño o
o presionándolos, o es que eso a él sí le gusta. Son áreas del desarrollo que potenciamos las que están debilitadas, ahí es donde más le ponemos ganas como padres, y las que están más desarrolladas, pues no las estimulamos tanto porque de eso se encarga ya el niño naturalmente. Eso hacemos todos los papás, ¿no? Es un tema que lo podemos hacer de una manera muy respetuosa sin que estemos interfiriendo o haciendo daño al niño para nada. Aquí les dejé también unos links de recursos para familias para que ustedes puedan ver un poquito más de información de la flexibilidad mental porque saben que el tiempo es corto. Luego el tema de la comunicación. Otra vez, ningún caso es igual. Algunos niños pueden beneficiarse de trabajar mucho en la comunicación no verbal. No nos olvidemos de que el lenguaje es más que palabras. La comunicación no verbal, contacto visual, gestos deben ser intervenidos y estimulados también. Ustedes como modelos primero, ustedes ayudándoles a que hagan este tipo de comunicación no verbal, a que lo con ayuda física total, con ayuda física parcial, recordándole, modelando lo que hay que hacer, van a estimular la comunicación no verbal y esos gestos. Luego viene la comunicación alternativa y aumentativa, la CAA, que hay muchos tipos de comunicación alternativa y aumentativa que sirven para que los niños a través de pictogramas o a través de tablas de comunicación sea más fácil para ellos estructurar el lenguaje verbal. Yo siempre les digo a los papás que en mi experiencia con los niños pequeños que usan sistemas de comunicación alternativos, para mí es como si la tabla o los pictos son su organizador verbal visual concreto que les ayuda a hacer esto mejor, ¿no? Es como cuando ustedes, por ejemplo, hacían matemáticas y tenían que saberse una fórmula para hacer un cálculo. Entonces, si tienen la fórmula al lado, dicen, ah, ya era esto más esto menos esto igual a tal. Es la fórmula la tienen al lado porque la tabla de comunicación está ahí y le recuerda a la persona, al niño, esto va primero, esto va después, esa estructura gramatical que en nuestra cabeza nosotros ya la tenemos tan clara, pero los niños que tienen problemas de comunicación no. Entonces esa tabla de comunicación es como la fórmula, ¿sí? Entonces dice, primero hay que decir, yo quiero chocolate azul, por favor, ¿ya? Porque la tabla le recuerda. Entonces, esa herramienta termina permitiéndole su máximo potencial de comunicación verbal, a pesar de que es una comunicación no verbal, lo que estamos viendo en la herramienta, ¿sí? Así que los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, desde los más sencillos, como estas tablas de imágenes, hasta los más complejos, como los sistemas ya tecnológicos, ayudan a eso. En mi experiencia, son ese mapa para poder comunicarme y me puedo comunicar. Entonces siempre va a ser mucho mejor que quitar la oportunidad de comunicación. Luego, las consignas de comunicación verbal a nivel del niño. Vuelvo a lo que dije antes, a veces somos muy verbales y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y damos un montón de órdenes a nuestros hijos, una tras otra, y no nos entienden nada. Entonces, al nivel del niño, si el niño no habla ni una palabra, no podemos dar esas consignas largas. Si nosotros usamos la regla de una palabra más, que es si es que el niño no habla nada, tratar de usar comandos de una palabra, si habla consistentemente palabras sueltas, usar dos palabras juntas, si habla consistentemente, dos palabras sueltas consistentemente, ¿no? Y empezar a usar tres palabras juntas, nos va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque el niño va a tener un nivel de comprensión que le permita esas palabras puntuales de entenderlas, porque la meta para repetir esas palabras que estoy diciendo va a ser mucho más alcanzable y porque estoy haciendo una estimulación a la vez de que estoy usando la comunicación para poder relacionarme con mi hijo. Entonces, pelota, pelota, el niño coge la pelota, por ejemplo, lanza, lanza, muy bien. Eso es una comunicación para un niño que no usa palabras, ¿no? Banano, 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 Ethan, muy bien. Hambre, hambre, abro, abro, ok, abro, chin, chin, chin. Entonces, no tender a esta comunicación tan compleja y si nuestros niños ya tienen el lenguaje desarrollado y son verbales, funcionalmente recuerden, ¿no? Porque tenemos muchos de los niños que son muy verbales, pero que no es funcional el lenguaje, que son verbales, pero hablan frases de memoria o cantan muchísimas canciones, pero si yo le pregunto qué quieres comer, no es capaz de responderme.
Esa es una comunicación verbal que no está siendo funcional. Otra vez ahí tenemos que usar lo básico, lo concreto para poder comunicarnos con ellos. Si las consignas son muy complejas, no están al nivel del niño, vamos a tener menos posibilidades de comunicación efectiva. Y eso, una comunicación eficiente, ¿no? ¿Cuál es una comunicación eficiente? Que el niño me pueda pedir, que yo le pueda pedir al niño, que el niño me pueda preguntar, que el niño pueda yo contarle algo y que él me pregunte y hacer una comunicación de ida y vuelta. Si es que no estamos logrando comunicación de ida y vuelta y el niño habla mucho pero solo de sus intereses, y si yo le pregunto, ay, sí, a mí me fue bien en el trabajo igual que a ti y en la escuela, silencio. Entonces la comunicación no está siendo eficiente, así que podemos mejorarla de alguna manera con muchas técnicas, ¿no? Y para eso les dejé aquí muchos recursos también que ustedes pueden revisar después respecto al tema de la comunicación. Luego viene el reto, la conducta, ¿no? Otra vez, ningún caso es igual, todos los casos son diferentes, pero aplica a algunas de estas técnicas, ¿no? Algunos niños pueden beneficiarse de identificar claramente las conductas difíciles. Yo sé que es muy difícil, especialmente cuando los padres estamos desesperados, abombados con los problemas de conducta que son muy, muy difíciles de sobrellevar. Pero tenemos que tener claro cuáles son las conductas difíciles. Se bota al piso, muerde, bota las cosas, ¿cuáles son? Entonces hay que escribirlas. ¿Cuáles son mis conductas difíciles? Luego identificar claramente lo que pasa antes y lo que pasa después de las conductas. ¿Qué pasó antes de la conducta, no? Y tratar de en esta identificación, en este anecdotario que les estoy recomendando que escriban, de no ser subjetivos, ¿no? Se portó malcriado, me faltó el respeto. Eso es muy subjetivo, ¿no? Este análisis de las conductas de sus hijos tiene que ser, cogió, se acercó a mamá y le mordió la pierna. Le dijimos que suelte y no le soltaba. La mordida duró 4 segundos hasta que le metí los dedos a la boca y la soltó a mamá. Ese es muy concreto, ¿no? No subjetividades. Luego, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasó antes? ¿Él les estaba pidiendo algo? ¿Quería algo? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de eso? Y después de las mismas, ¿no? Ya mordió, ya lloró, ya le quitaron, se enojó y después de un rato le dimos una teta, no sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener claro esto? Porque tenemos que asegurarnos de qué está haciendo que esta conducta difícil detone y qué está haciendo que esta conducta difícil se mantenga. ¿Por qué usa tanto la mordida? ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que identificar. Y asegurarnos de reforzar las conductas positivas. Mucho, 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 como les puse aquí. Los padres de todos los niños del mundo tendemos a hacer mucha bulla por las conductas malas y súper poquita bulla por las buenas, ¿no? Y aquí en Ecuador somos, está portándose bien, no le digas nada, no le digas nada, no le digas nada, ni le mires porque se está portando bien. Cuando al contrario, las conductas las conductas que queremos, las esperables, son donde más refuerzo positivo deberíamos poner. Qué bien que te estás portando, mira cómo juegas tan lindo con tus juguetes, mira cómo pudiste arreglar ese problema, muy bien. Ahí es donde debería estar más atención, versus rompe algo y toda la casa corre a ver cómo rompió eso y todo el mundo grita y todo el mundo habla. Entonces hay mucha retroalimentación de esa conducta negativa, ¿no? Así que tenemos que analizar esto, ¿no? Estamos reforzando las conductas positivas y si la situación es muy difícil, procurar coordinar la rutina de manera que paulatinamente expongamos al niño a la situación difícil. Yo entiendo a las familias, la verdad es que cuando una familia está enfrentando una situación de problemas importantes de la conducta, tenemos que tratar de manejar, de evitar que esa conducta se dé cuando ya sabemos por qué se va a dar, y ir exponiéndolo a esa situación poco a poco, porque si no la calidad de vida se deteriora mucho de la familia y si es que es posible evitar mientras vamos aprendiendo a manejar esto, es mejor, ¿no? Eso no significa que lo vamos a proteger al niño 100% de todas las frustraciones que le genere algo, pero a veces la calidad de vida de la familia deteriora mucho. Les dejé algunos recursos también aquí, entre ellos el curso ADEPT, que me parece genial y que con todos los papás que trabajo les pido que lo hagan, porque entender las bases del análisis de la conducta ayuda muchísimo a que los niños, que podamos manejar, observar mejor las conductas difíciles, ¿no?
Luego la escolarización, otra vez, ningún caso es igual. Algunos niños pueden beneficiarse de la enseñanza estructurada, estructura visual, rutinas y estrategias de trabajo, sistemas de trabajo estructurado, apoyo visual y estructura física. Entonces, de la enseñanza estructurada es el nombre con el que categorizamos estas estrategias que le benefician mucho a los niños que están en el espectro, a las personas que están en el espectro, para poder trabajar en el entorno escolar, con mucha estructura visual, todos los horarios visuales, las rutinas que se supone que hago primero, un dibujito de recorto, pongo brillantina y pego, no sé, eso tiene que estar visualmente estructurado. Volviendo otra vez a lo de que hablé hace un rato de los esquemas visuales, de las tablas de comunicación, donde uno dice, que les digo que para mí es como la fórmula para comunicarnos, esta es la fórmula para hacer la tarea, ¿no? Entonces, esto sirve un montón. Trabajo en equipo con estrategias a aplicar, es decir, en un trabajo en escuela sin equipo no funciona, todos tenemos que estar remando por el mismo norte. Estrategias planificadas para la interacción social. Las profesoras del personal del cole puede ayudar a nuestro niño a que se integre de mejor manera gracias a unas estrategias que puede planificar junto con ustedes, junto con las otras profesoras del grado, para que el niño pueda beneficiarse en lo máximo que se pueda de ese entorno social. Y el entrenamiento en habilidades sociales para jóvenes, que sirve muchísimo, porque a la final en el entorno social adolescente, ya en el colegio, en el high school, en realidad vamos a necesitar estrategias muy particulares que sí necesitamos que ellos vayan desarrollando de ser posible, y aquí les dejé algunos recursos también para eso. La vida adulta es otro reto. Algunas personas, pues en niños, pueden beneficiarse de prepararnos para la vida adulta desde la niñez. Esto le digo a todos los papás de todos los niños. Nosotros preparamos a nuestros hijos para la vida adulta desde la niñez, cuando les enseñamos a bañarse solos, a ir al baño, a dejar el pañal, a dejar el biberón. Eso es toda la preparación para la vida adulta, ¿no? Porque estamos pensando en que sea un ser independiente. No lo hacemos por nosotros, no lo hacemos porque, ay, ya estoy cansado de que use pañal, ya le quiero quitar el pañal. No, queremos que sea una persona independiente, queremos que sea un niño que pueda jugar y que lo inviten a un lugar y que él pueda ir al baño solo. Para eso los preparamos. Entonces, no olvidarnos de eso, ¿no? Y no perder el tiempo. Es decir, un niño de 9, de 10, en el que yo puedo decir, no, le falta horrores para ser adulto, no, no le falta nada. Y es un proceso tan largo que empieza desde que nacen prácticamente, que no podemos darle largas, ¿no? Es un proceso largo, constante y que no se salta etapas. Mantenemos sistemas de apoyo o ayuda. Puede ser que nosotros, los padres, seamos el sistema de apoyo y ayuda de nuestros hijos adultos. Puede ser que nosotros seamos a quienes ellos buscan cuando tienen una duda respecto a las áreas que les cuestan, como la comunicación, la interacción. No está mal, está muy bien. Identificar claramente fortalezas y debilidades para que podamos saber y recomendar qué tipo de carreras puede haber, tal vez para que podamos ayudarles a buscar las opciones de la vida adulta e independiente que va acorde a esas fortalezas. Buscar y preparar opciones prácticas también, si yo sé por dónde va el talento de mi hijo y si yo sé que por ahí puede tener un método de subsistencia, pues ir planeando cómo lo vamos a ejecutar. Y la educación, organizar y esquematizar de ser necesario la integración laboral también, dependiendo del país, cada ley es diferente. En algunos países hay programas de inserción, en otros no. Ver nuestras posibilidades, nuestra realidad e empezar a hacer un plan de integración laboral. ¿Cómo voy a hacer esto? Si, no en mi país, si en mi país no hay un plan de inserción, ¿cómo puedo hacer yo para yo con mis recursos, en mi entorno, buscar una forma de insertarlo laboralmente con sus fortalezas, debilidades? Y luego educación en sexualidad, muy importante. Acorde a la forma de aprender de una persona que se encuentra en el espectro. Hay programas lindos que se están haciendo. Yo aquí les puse un link donde hay varias información sobre todo esto, ¿no? Entonces, es cortito el tiempo y yo trato de sintetizar lo más que puedo para dar la mayor cantidad de información. Primero, agradecerles por este espacio a UC Davis, al Mind Institute, al cual quiero mucho y aprecio y valoro porque me han ayudado muchísimo a aprender y en tantos proyectos hermosos, a esta conferencia Aprendiendo Juntos, que es muy importante para mí porque una de mis grandes
objetivos de la vida es acercar a las personas de habla hispana al conocimiento, y Aprendiendo Juntos tiene ese objetivo también, así que estoy muy contenta. A Maribel, con la que siempre estamos en contacto, felices de hacer estos proyectos. Y bueno, les dejo el mail, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos página web donde nuestro objetivo es educar a las familias. Entonces tenemos Instagram Lives todos los jueves, tenemos una gran biblioteca de entrevistas con varios profesionales donde enseñan a los padres sobre este tema y otros más.